Hay algo que no te dijeron la primera vez que pediste sushi. Esos rolls que ves en el menú, los que tienen nombres en inglés, los que llevan queso crema o están cubiertos de aguacate en forma de escamas, la mayoría de ellos no vienen de Japón. Los inventaron en Estados Unidos. Y la historia de cómo llegaron a ser lo más pedido en los restaurantes de México, Colombia, Argentina, Chile y toda América Latina es mucho más extraña, más rebelde y más deliciosa de lo que imaginas. Hoy vas a recorrer 8 de los rolls más populares del mundo. Vas a entender de dónde vienen, por qué existen, por qué los puristas los odian con pasión y por qué tú, igual que millones de personas, no puedes dejar de pedirlos. Prepárate porque el número 5 te va a cambiar la forma en que ves el sushi para siempre. Roll número 1, el California. Todo empieza aquí. Sin este roll, probablemente no existiría ninguno de los demás en esta lista. El California Roll se inventó en Los Ángeles en la década de 1960 en un restaurante japonés llamado Tokyo Kaikan. El chef responsable fue Ichiro Masuda, un cocinero japonés que se encontró con un problema muy específico. Sus clientes estadounidenses no querían comer pescado crudo y el alga nori, esa lámina oscura y marina que envuelve el sushi, les resultaba visualmente desagradable. Lo que hizo Masuda fue pura lógica creativa. Primero, invirtió el rol. En lugar de tener el alga por fuera y el arroz por dentro, puso el arroz por fuera y escondió el nori en el interior, donde no se ve pero sí se siente su sabor. Con eso resolvió el problema visual. Luego cambió el atún crudo por surimi de cangrejo, que tiene una textura suave y un sabor neutro que no asusta a nadie. Añadió aguacate para darle cremosidad y pepino para un toque fresco y crujiente. Y lo llamó California porque los aguacates eran abundantes en ese estado y porque el nombre mismo evocaba esa vibra relajada y cosmopolita de la costa oeste estadounidense. Hoy, en 2026, el California Roll sigue siendo el punto de entrada al sushi para millones de personas en todo el mundo. En México puedes encontrarlo en prácticamente cualquier restaurante que sirva rolls, desde los más sencillos hasta los más elaborados. En países como Perú y Brasil, donde el sushi tiene una presencia enorme por la influencia de las comunidades japonesas locales, el California es el ABC de cualquier menú. En Japón lo conocen como California Maki y lo consideran un invento puramente norteamericano, como si fuera una curiosidad antropológica. Algunas variaciones modernas le añaden huevas de pez volador encima, que le dan textura y un ligero sabor marino. Otras versiones de alta gama usan cangrejo real en lugar de surimi. Pero la esencia sigue siendo la misma, un rol diseñado para hacer que el sushi dejara de dar miedo. Sin el California, no hay historia. No hay siguiente capítulo. Por eso empieza aquí. Rol número 2, el Spicy Tuna. En los años 80, los restaurantes de sushi en Los Ángeles tenían un problema económico muy concreto. El atún es un pescado caro. Cuando lo cortas para hacer nigiri, los pedazos tienen que quedar perfectos, limpios, uniformes, con una textura que entre al cuchillo sin resistencia. Pero inevitablemente sobran recortes. Trozos irregulares, fragmentos con grasa en lugares inconvenientes, pedazos demasiado pequeños para presentar en un plato con dignidad. Tirarlos era perder dinero. Y en la industria restaurantera, tirar dinero no es una opción. Alguien, en alguna cocina de Los Ángeles, tuvo una idea que en ese momento probablemente sonó extraña. Pisemos estos recortes finamente, mezclémoslos con mayonesa picante y aceite de chile, y usemos eso como relleno de un rol. Los puristas de la cocina japonesa tradicional se escandalizaron. Estás destruyendo el pescado, decían. Estás ocultando su sabor detrás de condimentos. Tenían razón, en cierta forma. Pero los clientes enloquecieron. La textura del Spicy Tuna Roll es adictiva de una manera que es difícil de explicar hasta que lo pruebas por primera vez. Es cremoso, es picante, tiene esa grasa del atún que se funde en la boca combinada con el calor gradual del chile. Y el picante no es estático, sube con cada bocado. El primer trozo es suave. Para el tercero ya sientes el fuego. Lo que empezó como una solución de cocina para no desperdiciar ingredientes se convirtió en uno de los rolls más pedidos en el mundo entero. Hoy el Spicy Tuna Roll tiene miles de variaciones. Los restaurantes de alta gama usan ventresca de atún rojo de primera calidad, también conocida como toro, con apenas un toque de chile que no aplasta el sabor del pescado sino que lo complementa. Los lugares más accesibles usan atún de menor calidad con abundante mayonesa, y el resultado es completamente diferente pero también sabroso a su manera. En Ciudad de México, Guadalajara, Bogotá, Santiago y Buenos Aires, el Spicy Tuna es un clásico del menú. En Tokio, los maestros de sushi tradicional tardaron años en incluirlo en sus cartas. Lo llamaban basura americana. Pero en 2026, incluso los restaurantes de sushi formal en Japón lo tienen disponible. Al final, el mercado siempre gana. Lo que importa aquí es la historia detrás del plato, nació de la necesidad, sobrevivió al desprecio y terminó conquistando el mundo. Rol número 3, el Philadelphia. Esto es lo que más desconcertó a los chefs japoneses cuando empezó a suceder en los años 80. Alguien en Estados Unidos tomó queso crema Philadelphia, lo combinó con salmón ahumado, lo envolvió en arroz y alga, y lo llamó sushi.
La reacción en Japón fue de genuino horror culinario. Y es comprensible, porque la cocina japonesa tradicional históricamente no usa lácteos. No hay queso en la gastronomía japonesa clásica, no hay mantequilla, no hay crema. Los lácteos llegaron a Japón de la mano de la influencia occidental y, incluso hoy, no son ingredientes centrales en la tradición culinaria japonesa. Entonces el Philadelphia Roll no debería funcionar. Lógicamente, culturalmente, gastronómicamente, es una contradicción sobre arroz con alga. Y sin embargo, funciona de una manera que resulta casi irresistible. La razón es simple, la riqueza y la ligereza del queso crema equilibran perfectamente la salinidad intensa y el ahumado del salmón. El queso crema actúa como un puente, suavizando el sabor del pescado y aportando una textura que transforma cada bocado en algo completamente diferente a cualquier otro rol. Si lo piensas fríamente, es la combinación del bagel con salmón ahumado y queso crema, que es un desayuno clásico en Nueva York, convertida en rol de sushi. Los puristas no se equivocan cuando lo señalan, no es sushi, es un bagel. Pero esa crítica nunca logró detener su popularidad. En México y América Latina, el Philadelphia Roll tiene una presencia masiva. En muchos restaurantes de sushi de la región es el segundo rol más pedido después del California. En algunos mercados, como el mexicano, lo han transformado con ingredientes locales, jalapeño fresco en lugar de pepino, aguacateas de la región en lugar del aguacate genérico, e incluso versiones con salmón fresco además del ahumado. En 2025 y 2026, la tendencia en restaurantes de fusión ha sido elevar el Philadelphia con salmón sellado a la llama, lo que añade una capa de sabor ahumado en caliente que contrasta con el frío del queso crema. En Japón, el Philadelphia Roll aparece en los menús de restaurantes de sushi en cinta transportadora como una curiosidad exótica, algo que los turistas estadounidenses o los jóvenes japoneses curiosos piden para experimentar. Nunca ha tenido el prestigio de un nigiri tradicional, pero nadie puede negar que funciona. La historia del Philadelphia Roll es la historia de una contradicción que resultó ser perfecta. Roll número 4, el Dragon. Aquí es donde el sushi deja de ser solo comida y se convierte en espectáculo. El Dragon Roll fue creado en los años 80 en Estados Unidos con un objetivo muy claro, que cuando llegara a la mesa, la gente soltara un wow. No es un concepto que venga de la tradición japonesa, donde la estética del sushi se basa en la simplicidad, la limpieza y el respeto al ingrediente. El Dragon Roll viene de la estética americana de los años 80, donde más siempre era mejor. La estructura básica del Dragon Roll empieza con tempura de camarón o anguila adentro. Pero lo que define al roll es lo que está afuera. Láminas de aguacate cortadas en forma de media luna y colocadas meticulosamente una sobre otra para simular las escamas de un dragón. 2 puntos de sriracha para los ojos. Salsa de anguila dulce que cae brillante bajo las luces del restaurante. El resultado visual es genuinamente impresionante. Parece más una obra de arte que comida. Pero el Dragon Roll no se detiene en lo visual. Los chefs compiten entre sí para hacer versiones cada vez más elaboradas. Algunos añaden láminas de pan de oro comestible. Otros hacen que el dragón literalmente escupa fuego con alcohol flambeado en la mesa. En los años recientes, con la explosión de las redes sociales en América Latina, el Dragon Roll se convirtió en uno de los rolls más fotografiados de la región. En Instagram, en TikTok, en cualquier plataforma visual, el Dragon Roll aparece constantemente porque está diseñado para ser fotografiado. El tamaño es otro punto importante. Un Dragon Roll bien hecho contiene suficiente arroz y relleno para lo que serían 10 piezas de nigiri. Es enorme. No se puede comer con elegancia, los bocados son grandes, el aguacate se mueve, la salsa mancha. Pero tampoco importa. La gente lo pide primero para la foto y después para comerlo. En China y Corea, el Dragon Roll se convirtió en los años recientes en un símbolo de estatus en las cenas de negocios. Pedir el rol más grande y elaborado es una forma de demostrar generosidad y consideración hacia los invitados. Cuanto más impresionante el rol, más respeto se demuestra. En México y Colombia, los restaurantes de sushi que se especializan en fusión han creado sus propias versiones del Dragon con ingredientes locales, aguacate de Michoacán, salsas de chile serrano, y en algunos casos hasta chapulines encima para la foto perfecta. El Dragon Roll es la prueba de que el sushi, cuando sale de Japón, puede convertirse en cualquier cosa. Roll número 5, el Rainbow. Aquí está. El número 5. El que prometimos que te iba a sorprender. Y la sorpresa no viene de su sabor, sino de lo que representa en la historia del sushi moderno. El Rainbow Roll es, en esencia, un California Roll. Eso es todo lo que hay adentro, surimi de cangrejo, aguacate y pepino. Nada nuevo. Nada especial. Pero lo que está encima lo transforma completamente. Sobre el California Roll, el chef coloca láminas delgadísimas de diferentes tipos de pescado para sashimi, alternando los colores, atún rojo, salmón rosado, jurel amarillo, aguacate verde, a veces pez blanco, a veces atún aleta amarilla. Las láminas se acomodan en degradado, cubriendo el roll de extremo a extremo como un arcoíris sobre el arroz.
El Rainbow Roll fue creado durante el auge de la fusión en los años 80, cuando los chefs estadounidenses descubrieron algo que cambió la industria del sushi para siempre. Podías apilar cualquier cosa encima del arroz y la gente pagaría precios altos por ello. Fue un descubrimiento económico tanto como culinario. Los puristas del sushi argumentaron, con razón, que estabas mezclando sabores que deberían apreciarse por separado. Que el atún tiene su sabor, el salmón tiene su sabor, y ponerlos juntos en un mismo bocado hace que se anulen mutuamente. Que es un desperdicio de buen pescado. Claro, Instagram no tiene opinión sobre la pureza culinaria. El Rainbow Roll se fotografía de manera espectacular. Los colores son vivos, el contraste entre el naranja del salmón, el rojo del atún y el verde del aguacate es exactamente el tipo de imagen que acumula miles de likes en redes sociales. Y eso, en el mercado gastronómico de 2026, vale dinero real. La sorpresa real del Rainbow Roll está en su técnica. Para hacerlo bien, el chef necesita cortar cada tipo de pescado al mismo grosor exacto, con una inclinación específica, y colocarlos con una precisión que no perdona errores. Un sashimi mal cortado en la cobertura del Rainbow Roll se nota inmediatamente. La presentación lo es todo, y mantener esa presentación perfecta requiere habilidad con el cuchillo que toma años de práctica. En restaurantes de alto nivel en Ciudad de México, Sao Paulo, Lima y Buenos Aires, el Rainbow Roll se usa como vitrina de habilidad. Es la forma en que un chef demuestra que puede manejar el cuchillo. En Japón también lo hacen, pero con una contención visual mucho mayor, como si les avergonzara el exceso americano. Las versiones japonesas usan menos colores, menos capas, menos drama. Las versiones latinoamericanas, especialmente en restaurantes de fusión, son exactamente lo contrario. 6 o 7 tipos de pescado, flores de aguacate, salsas en espiral, el arco iris como filosofía de vida. Roll número 6, el tempura. Si el Philadelphia Roll hizo levantar las cejas a los puristas japoneses, el Tempura Roll les provocó algo muy cercano a una crisis existencial. La razón es simple, alguien miró un roll de sushi y dijo ¿y si freímos todo esto? La pregunta sonaba absurda. El sushi es frescura. Es arroz a temperatura ambiente, pescado crudo, ingredientes que se hablan entre sí sin cocción de por medio. Freírlo parecía no solo innecesario sino activamente destructivo. Los chefs japoneses reaccionaron exactamente como imaginas, estás friendo arroz. Estás destruyendo el pescado con aceite. Esto no es sushi, es algo completamente diferente. Tenían razón técnicamente. Pero los comensales estadounidenses que seguían teniendo miedo al pescado crudo finalmente tuvieron su plato de entrada al sushi sin tener que enfrentarse a nada crudo. El Tempura Roll resolvió el problema que el California Roll había atacado desde otro ángulo. La versión más común usa tempura de camarón como relleno, que ya viene cocinado. Pero los chefs más rebeldes empezaron a hacer algo diferente, tomar un California Roll ya formado, pasarlo por tempura y freír el roll entero. O tomar un spicy tuna roll completo y freírlo. El resultado tiene una textura que, hay que admitirlo, es genuinamente deliciosa, corteza crujiente y dorada por fuera, interior caliente y ligeramente pegajoso, con el arroz que de alguna manera mantiene su esponjosidad. Lo interesante es que freír tiene una historia en la cocina japonesa. El tempura mismo llegó a Japón de la mano de misioneros portugueses en el siglo XVI. Así que hay un precedente histórico para la técnica de fritura en la gastronomía japonesa. Eso no convenció a nadie en el bando purista, pero al menos otorga cierta legitimidad histórica al proceso. El tiempo es absolutamente crítico con el tempura roll. Tienes quizás 5 minutos desde que sale de la freidora para comerlo en su mejor momento. Después de eso, el vapor del arroz caliente empieza a ablandar la corteza de tempura y se convierte en algo completamente diferente. Blando, empapado, sin la textura que lo hacía especial. En un restaurante, si pides un tempura roll, tienes que comerlo inmediatamente. No hay espera para la foto. O lo comes o lo pierdes. En México y en la mayoría de países de América Latina, el tempura roll se popularizó enormemente en los años 2010 y se mantuvo como un clásico hasta hoy. Muchos restaurantes de sushi en la región comenzaron como locales orientados a quienes todavía no se animaban al pescado crudo, y el tempura roll fue su puerta de entrada. Varios restaurantes tradicionales de sushi japonés en la región se siguen negando a prepararlo. Prefieren perder clientes antes que perder su identidad culinaria. Es una postura respetable, aunque poco rentable. Roll número 7, el volcano. El Volcano Roll nació en los años 90, cuando un grupo de chefs estadounidenses descubrió que podían hacer algo que nadie había pensado antes, hornear el sushi. La estructura es sencilla pero efectiva. Tomas una base de California Roll, la cubres con una mezcla generosa de vieiras picadas, surimi de cangrejo y mayonesa picante, y lo metes al horno hasta que la cobertura burbujea, se dora y se vuelve ligeramente caramelizada en los bordes. Algunos chefs añaden queso encima para que sea todavía más pegajoso y gratinado. Hasta ahí ya tienes algo delicioso. Luego viene el espectáculo, sriracha cayendo por los lados del roll como lava bajando por un volcán, o llamas reales generadas con un chorro de alcohol que se enciende en la mesa frente al cliente.
El Volcano Roll no es solo comida, es una presentación. El nombre lo dice todo. El sushi tradicional japonés se sirve frío o a temperatura ambiente. Nunca se hornea, nunca se flamea, nunca se gratina. Hornearlo era una herejía culinaria de proporciones considerables. Pero funcionó por una razón muy específica, introdujo el sushi cocinado a los estadounidenses que rechazaban el pescado crudo. Si el tempura roll era la entrada para los miedosos, el volcano roll era el paso siguiente, sushi que parece y sabe como si pudiera haber salido de cualquier cocina occidental, con texturas familiares y sabores reconfortantes. La cobertura tibia y cremosa contra el arroz fresco crea un contraste de temperatura que es genuinamente placentero. Los chefs japoneses que observaban esto desde lejos lo llamaron una cacerola con arroz. Técnicamente, no están del todo equivocados. Pero una cacerola con arroz que hace que la gente en Ciudad de México, Medellín, Lima y Santiago llene restaurantes cada fin de semana es una cacerola con arroz muy exitosa. En América Latina, el volcano roll adquirió vida propia. En algunos restaurantes de fusión mexicanos, la cobertura se prepara con camarón al chipotle en lugar de vieiras. En Perú, donde el sushi y el ceviche conviven con naturalidad desde hace décadas gracias a la fusión Nikkei, el volcano roll a veces lleva leche de tigre en lugar de mayonesa picante para crear un contraste ácido que eleva completamente el plato. El volcano se convirtió en un clásico de cumpleaños, llega a la mesa con llamas, todos aplauden, todos sacan el teléfono. Es sushi como celebración. Roll número 8, en Las Vegas. Si el Tempura Roll es rebelde y el Volcano Roll es teatro, el Las Vegas Roll es la combinación de ambos llevada al extremo. Fue creado en Las Vegas a principios de los años 2000, en la época dorada del sushi de fusión en Estados Unidos, cuando los chefs estaban compitiendo entre sí para hacer el roll más extravagante, más cargado y más memorable del mercado. La construcción es la siguiente, queso crema, aguacate y salmón en el interior. Ese es el punto de partida, que ya de por sí mezcla la cremosidad de un Philadelphia con la frescura del salmón. Pero luego tomas ese roll completo y lo fríes en freidora. No la tempura clásica, sino fritura directa. El queso crema del interior se convierte en lava fundida que fluye cuando muerdes. El exterior queda dorado y crujiente. Ya tienes algo extraordinariamente rico. Y entonces viene la cobertura. Mayonesa picante, salsa de anguila dulce, sriracha en espirales decorativas, jalapeños encima para quien quiera más picante. Algunas versiones añaden huevas de pez volador para textura. Otras van con cebollín picado y togarasí. Cada restaurante tiene su versión, cada chef tiene su firma. El resultado es un roll que supera las 500 calorías por porción de 6 piezas. El nombre lo elige perfectamente, Las Vegas, la ciudad del exceso, donde nada es suficientemente exagerado. Los maestros de sushi tradicional directamente prefieren no hablar de él. Esto no es comida, es un insulto, dicen algunos. Y quizás tienen razón desde el punto de vista de la tradición japonesa, que valora la simplicidad, la precisión y el respeto al ingrediente por encima de todo. ¿Cuál es tu favorito? No olvides que tu feedback, share, like, comentario o suscripción es muy importante para Food Hispano, porque nos permitirá mejorar nuestras siguientes entregas.